Amigos y amigas de En el Barro, estamos en un nuevo programa, una nueva edición. En este caso, convocamos a meter las patas en el barro a Martín Maganás. Él es empresario pyme, además fue candidato a intendente de La Libertad Avanza en Pilar, y nos interesa hablar con él no solamente de lo que pasa hoy en Pilar, sino sobre todo del contexto nacional y por qué esto corre por mi cuenta. Creo que es el único empresario pyme que lo vemos públicamente hoy bancando al gobierno de Milei con mucho énfasis y nos interesa mirar un poco su perspectiva y conocer su mirada sobre eso. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Un gusto estar con vos y un saludo a la audiencia. Bueno, primero preguntarte, para meternos en el contexto nacional, ¿cómo estás viendo al gobierno? ¿Cómo estás viendo al presidente y si está cumpliendo con tus expectativas? Mirá, yo creo que el gobierno hoy creo que está muy bien, ¿sí? Hemos logrado bajar la inflación, hemos logrado reducir el riesgo país, hemos logrado que las acciones suban, están bajando los precios de los alimentos, y no solo de los alimentos, sino digamos, de todo. Eso es algo que se está viendo mucho más marcado estos días. Los precios están bajando a un ritmo bastante importante porque hay promociones que son inclusive al 50%. Así que esto está demostrando que hay un norte que estamos viendo para la micro, ¿sí? Porque la macro es lo que hasta ahora Javier Milei venía ordenando de una forma realmente algo que no esperaba nadie, ¿no? La promesa de bajar la inflación, nadie quería que fuera posible, era algo que no se estaba logrando. Nosotros terminamos en diciembre con 25 puntos de inflación. Íbamos derechito a una hiperinflación. Y Javier Milei inmediatamente asumió y a partir de enero la inflación empezó a bajar. Así que creo que estamos teniendo algo que es muy bueno, es lo principal que necesitamos, era ordenar la macro, y ahora obviamente se tiene que ordenar la micro, es lo importante, que es lo que pega en el bolsillo de la gente, pero eso también te digo, Manu, hay un tema con eso. Se ha hablado mucho de justamente el problema de los que menos tienen, se habló mucho del ajuste, que al final no había sido solo para la política o para los que tienen quitar los privilegios, digamos, a la gente que estaba en la política ya hace décadas, y nos venía hundiendo en pobreza, en inflación y en todo lo que ya todos ya conocemos. Se empezó, digamos, a querer echarle la culpa a un gobierno que recién había comenzado. Hay que entender una cosa, Javier Milei es presidente de la nación, ¿sí? Ganamos a nivel nacional, pero las intendencias y las gobernaciones, lamentablemente, sigue la misma gente de siempre. Que lo que han hecho, se han dedicado sistemáticamente, gran parte de ellos, a subir hasta un 200% de los impuestos. No solo impuestos que podemos hablar de inmobiliario, impuestos, digamos, de lo que tiene que ver con el hogar, sino que han puesto impuestos, por ejemplo, a la compra de alimentos, han puesto impuestos al empleado. Acá en Pilar y en todos los distritos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, los que damos empleo, tenemos que pagar un nuevo impuesto por cada empleado. Si ya teníamos un 65% de cargas sobre un sueldo que pagamos, bueno, estos señores, Kicillof y toda su tropa, lo que ha hecho ahora es grabar un impuesto nuevo sobre cada empleado. Entonces, esto obviamente perjudica a todo lo que pueda hacer Javier Milei como presidente de la Nación, porque esto yo creo que es la campaña de miedo que están dedicados a hacer esta gente siempre, conjunto con los sindicatos, para tratar de voltear un gobierno. Martín, me llama la atención lo que decís. Vos decís que la responsabilidad de la situación económica tiene que ver con los gobernadores y con los intendentes y no con el presidente, con el ministro de Economía. No me queda del todo claro eso. ¿Por qué No, si la no, macro no. la define Javier Milei y su impacto en la micro obviamente parte de ahí? ¿Cuál es esta responsabilidad que tienen los que conducen los territorios? Mirá, la responsabilidad de los que conducen los territorios es que están embarrando la cancha. Eso es lo que estoy diciendo. Están embarrando la cancha, sí. A ver, yo creo que desde el gobierno se está haciendo todo lo que se tenía que hacer. Y aparte todo lo que se tenía que hacer y nadie se animaba a hacerlo, ¿no? Ahora, si vos en cada distrito, por ejemplo, los que nos toca a nosotros, la provincia de Buenos Aires, tenemos un gobierno como Axel Kicillof, que se dedicó a aumentar un 200% de los impuestos, no hay plata que alcance. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Manu? O sea, desde el gobierno podemos hacer un montón de cosas, podemos bajar la inflación, podemos lograr justamente que baje, digamos, todo lo que indicaba que este país no era confiable, ¿sí? Que eso, ¿qué es lo que trae? Eso trae que no tengamos inversión en el país. Si no tenemos inversión, no tenemos trabajo. O sea, a ver, la gente tiene que entender que el tema de ser un país confiable significa trabajo.
si los que dan trabajo, y en esto me incluyo yo también, porque yo aparte, a ver, yo soy empresario, hace 27 años, me metí en la política porque me cansé de que me metan la mano en el bolsillo, y siempre tirándonos para atrás, nunca apoyándonos ni ayudándonos, jamás un crédito productivo, jamás un crédito de capital de trabajo. Vos tenés que pensar que todas las empresas se nos ha licuado el capital de trabajo con la inflación y el tipo de cambio, quedamos todos con el capital de trabajo en cero, y no hubo nada que ayudara a que nosotros pudiéramos revertir esa situación. Y eso se convierte en falta de trabajo. Entonces, a ver, la macro es tan importante como no tener trabajo o tener trabajo. ¿Sí? Entonces, las cosas se están haciendo bien desde el gobierno. ¿Sí? Estamos logrando dar confianza a, digamos, como un país que hoy está ordenado. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos la información que se están desarmando muchas posiciones en otros países para venir a invertir a la Argentina. ¿Sí? Estamos esperando muchas inversiones desde Europa incluso, ¿sí? Que hoy hay una guerra, hay una guerra en la cual está generando muchas dudas y mucho miedo, y Argentina está siendo muy bien vista Martín, para venir a hacer perdón, inversiones. ¿qué tipo de inversiones y qué tipo de información? Decís que tenés información al respecto. Mira, esta es información que nosotros tenemos, empresarios, ¿sí? Que nos manejamos con diferentes tipos digamos, de organizaciones, nos manejamos también con información de bancos del exterior y demás, y tenemos la información que se están desarmando posiciones en otros países para venir a invertir acá a la Argentina. Eso tiene ¿Pero que qué ver con tipo de la confianza que está inversiones? dando Javier. Inversiones agropecuarias, inversiones en lo que es industria. No nos olvidemos que este país ha quedado devastado en lo que es la industria. Nosotros, el gran problema que tenemos también para manejar los precios dentro del mercado es la falta de industria. Nosotros hoy estamos teniendo una industria prácticamente manufacturera. Eso quiere decir que, te pongo un ejemplo, siempre lo doy para que se entienda y lo entienda todo el mundo, la botellita de plástico, donde muchas veces compramos aceite o compramos diferentes tipos de productos, no se fabrica acá el PET, o sea, el PET, el componente con lo que después se sople, se logra esa forma de botella donde se envasa un producto, eso se hace afuera. La tapita de plástico es lo mismo, todo afuera. La pasta para las cajas de cartón también es importada. El pegamento y la etiqueta es importado. O sea, hoy en día nosotros estamos teniendo importado todos los insumos en Argentina. Entonces, ¿cómo podemos controlar los precios? ¿Cómo podemos dar trabajo si todo eso ya viene manufacturado de afuera? Entonces, lo que se está buscando es reactivar la industria en Argentina. Y para eso necesitamos dar confianza como que somos un país serio, que es lo que viene pasando hace décadas, que venimos dando siempre una imagen de un país lleno de corrupción, donde los sindicatos hacen digamos, las mamarrachadas que hicieron ayer los sindicatos queriendo generarle miedo a la gente, como que esto está mal y generando un paro ficticio, porque no fue un paro realmente, porque si el transporte se declarara esencial, te puedo asegurar que la gente hubiera trabajado todo ayer. Martín, no me voy a meter en la polémica del paro porque si no nos vamos para otro lado, pero algo que dijiste me quedó resonando, que es que esto de que los insumos difundidos que afectan los costos de cualquier producto, para hacer una botella, la tapita, la etiqueta, el pegamento, etcétera, viene de afuera, es Sí, cierto. Vos decís que el gobierno de sí. Javier Milei tiene como objetivo sustituir importaciones y empezar a producir eso acá, porque yo hablo con otros pymes y te dicen el problema es el contrario, están empezando a abrir importaciones de productos manufacturados que van a competir con nuestra producción, asumado a que hoy hay un contexto de recesión en el que las fábricas están en la mitad por lo menos de su capacidad productiva, la mitad de las máquinas están paradas. Eso me dicen los pymes, vos me estás diciendo todo lo contrario. No, yo lo que te estoy diciendo es que, por supuesto, el gobierno, ¿qué más va a querer que la industria argentina se reactive? Yo creo que eso no es correcto. Vamos a llamarlo de esa manera, no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué gobierno no quiere que su país se industrialice? ¿Sí? Las grandes potencias fueron grandes potencias, justamente Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo justamente fue generar crédito para todos los estadounidenses y con eso se volvieron una potencia mundial industrial. ¿Sí? El país creció y salió de toda la depresión que habían tenido por la Segunda Guerra Mundial, el problema económico que estaban teniendo, salieron a base de industria. No hay ningún país que pueda existir si no tiene industria. Sin desmerecer a Paraguay, sin desmerecer a Paraguay, porque es un país hermano con el cual tenemos buena relación. Hoy en día tiene un presidente justamente que quiere también llegar a ese norte, nos volveríamos a Paraguay, donde todo es importado, donde se cruzan los paraguayos, se cruzan a Argentina para poder comprar más barato. Entonces, pensar que el gobierno quiere
que este país se vuelva un país manufacturero es un error. Es un error porque no beneficia a nadie, y menos al gobierno. El gobierno hoy lo que quiere generar es confianza en los mercados para que Argentina se vuelva otra vez un país confiable, donde si nosotros tenemos inversiones, Argentina, tenemos grandes emprendedores, ¿sí? De hecho, los argentinos somos muy bien vistos en el mundo de los empresarios argentinos porque justamente nos dicen, ustedes en cualquier país del mundo serían 10 veces o 100 veces más de lo que pueden ser en su país, porque no entendemos cómo logran sobrevivir en su país y cómo logran tener una empresa en su país. Así somos mirados los argentinos que hemos venido sobreviviendo a todos los desastres que han hecho estos gobiernos que han pasado anteriormente. Entonces, con esto te quiero decir que sí, obviamente se está buscando poder industrializar el país porque eso significa trabajo, mucho más trabajo y un trabajo de calidad. No es lo mismo pagarle a una persona por manufacturar un producto que por fabricarlo, ¿sí? Y las rentabilidades inclusive son totalmente diferentes. Por lo tanto, por eso se puede pagar mucho mejor en una industria, ¿sí? Que agarra un recurso natural, lo forma y lo lleva, por ejemplo, a lo que es la pasta de cartón y después termina vendiéndote cajas, que una industria que compra la pasta y te da la caja nada más. Hay un proceso ahí que se salta y eso es mano de obra extranjera y no mano de obra nacional. Así que, por lo tanto, el gobierno siempre va a apuntar a la mano de obra nacional, pero hoy en día, obviamente, también el gobierno está tratando de sustituir y buscar todas las alternativas para poder bajar los precios en el mercado, porque los argentinos tienen el bolsillo que no les alcanza para llegar a fin de mes. Me quedo con el título que tiraste. Milei está buscando industrializar el país. Hablo con la mayor Por parte de eso. los pymes, me dicen lo contrario, y yo lo que te quiero preguntar es, más allá de hacia dónde vamos, que es lo que estás planteando y lo que estás contando. Hoy, cómo es el presente de tu fábrica, de tu pyme? ¿También está a mitad la producción está a mitad de camino, digamos, tenés la mitad de la fábrica parada, cayeron las ventas? ¿Qué está pasando hoy en tu fábrica? Mira, la realidad que sí, evidentemente es innegable que el desastre que estamos viviendo, producto de los gobiernos más recientes, vamos a hablar del gobierno más reciente, no necesitamos irnos ni 16 ni 20 años atrás. Los últimos 4 años del gobierno que fue por 3 personas, ¿no? O sea, ni siquiera era uno, era Cristina Kirchner a la cabeza con Albert Títere, como lo llamo yo, y Sergio Massa. O sea, ese gobierno creo que es el peor gobierno de la historia del kirchnerismo, el que más mal nos ha causado, y todo ese desastre que ellos dejaron, todo ese desastre que ellos dejaron, hoy lo estamos viviendo los argentinos. Obviamente, creo que con la entrada de Javier Milei como presidente, pudimos no entrar en un desastre, que hubiera sido un desastre. La gente a veces no se da cuenta y no piensa qué hubiera pasado si hubiera ganado Massa. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Massa? Bueno, yo les puedo decir que si hubiera ganado Massa, hoy estaríamos con una hiperinflación, en un año estaríamos con un 95% de pobreza en el país, ¿sí? Y hoy no tendríamos un desabastecimiento total en las góndolas, no tendríamos nafta en las estaciones de servicio, realmente sería un desastre el país, que era lo que ya estábamos llegando, acuérdense los cortes, que ya no estamos teniendo nafta suficiente para poder abastecernos, no te podías llevar más de un paquete de azúcar por familia, ¿sí? En muchos lugares, en casi todos los lugares. Lo mismo pasaba con el aceite, lo mismo pasaba hasta con la mayonesa. Entonces, eso era una muestra de lo que venía. Gracias a Dios, no fue. Entonces, hoy en día tenemos que entender que hoy, sí, sí, la cosa está dura, por supuesto, la gente le alcanza mucho menos la plata, pero estamos mucho, pero mucho mejor de lo que hubiéramos estado si hubiera ganado Sergio Massa. Y algo más importante, porque no nos quedemos con lo anecdótico, el país está encaminando a poder enderezarse, ¿sí? Nosotros tenemos que darle tiempo ahora a este gobierno que está a apenas 180 días que está este gobierno, un poquito más, me corrijo. Es muy poco tiempo para pedirle que de repente haga con una varita mágica, haga así, ping, y entonces ya estemos todos bien, tengamos plata en el bolsillo, no exista más la inflación, la gente consiga trabajo. No, hay un trabajo que hacer y hay un trabajo arduo que hacer. Entonces, sí, por supuesto que vamos a tener menos ventas, pero no es producto de la gestión actual, sino es producto de la gestión anterior. Esto lo quiero dejar claro, porque a tu respuesta yo te tengo que decir que por supuesto que hoy estamos vendiendo mucho menos de lo que veníamos vendiendo, ¿sí? Porque el desastre es progresivo, ¿sí? Y hasta que no es que a partir de diciembre, vuelvo a repetir, aparece una varita mágica y se solucionan todos los problemas. No, no, se empezaron a solucionar muchos problemas, ¿sí? Los cuales van a tener su rédito y se va a ver
de acá a unos meses ya vamos a empezar a Eso ver te que iba, van a eso te empezar a iba a bajar las cosas. preguntar. El presidente, el 1 de marzo dijo, marzo va a ser duro, abril va a ser duro, mayo también, ya estamos en el medio de mayo, Sí, queda casi la mitad de mayo. ¿Cuándo se va a empezar a ver la recuperación? Esa recuperación que se va a sentir en la micro. Y ojo que esto queda grabado, o sea, los próximos sí, sí, por meses ya supuesto. va a empezar a reactivarse el consumo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la economía que se viene en el segundo semestre? Mirá, a ver, hay algo que está claro. Ya se empezaron a ver los cambios, ya te digo, empezó a haber una baja de precios muy fuerte. ¿Sí? Eso obviamente genera consumo. ¿Sí? Genera consumo. Esto empezó a pasar a partir de menos de un mes. Menos de un mes. Yo diría 15 días. Hace 15 días se empezó a ver una baja muy fuerte en el precio de todo, diría, ¿no? No solo de los alimentos, pero uno habla de los alimentos porque es lo que mantiene viva a la gente, ¿no? Pero es de todo que está bajando los precios. Obviamente se genera una deflación, ¿sí? Entonces, estamos teniendo baja de precios. La verdad que te digo, a ver, si vos me preguntás a mí, te puedo hablar como empresario, no como persona que se ha metido en la política, yo creo que para fin de año vamos a estar muy bien. Para fin de año vamos a estar muy bien. Vamos a empezar a ver que la economía se ha reactivado, que los sueldos empiezan a alcanzar. Es de a poquito, Me pero yo pateaste creo que la para, pelota un semestre más. Me pateaste la pelota un semestre no, más para adelante. es que ¿sabes lo que pasa? Yo a veces prefiero decirte, si vos me decís, si yo te tenía que decir una fecha que es la que todos están esperando, te tenía que decir junio, julio. Pero yo la verdad que prefiero ser un poquito más precavido y decirte que con todo el desastre que te nombré anterior, ¿no? Que venimos pasando hace décadas y el último 4 años fue lo peor de todas las décadas que estamos hablando, yo preferiría ser un poquito más precavido y decirte que más para septiembre, octubre, vamos a estar empezando a notar un cambio importante. ¿Sí? No es que, ya te digo, si nosotros en 15 días empezamos a notar la baja de precio fuerte que hay, eso genera una reactivación en la economía argentina en la parte de la micro. Si a la gente le empieza a alcanzar el sueldo automáticamente, en el caso que tenés en el 50% de descuento, le está alcanzando el doble ahí. Entonces, sin que tenga un aumento de sueldo la persona, esa persona está teniendo un poder adquisitivo de un 30% más de lo que tenía hace 15 días atrás. Vamos a hacer un promedio que entre las promociones del 50, de 2 por 1, de 30% llevando el segundo producto y demás, vamos a hacer un promedio que estamos teniendo una reducción de un 30% en los precios de alimentos. Bueno, eso le significa un 30% más de bolsillo a la gente. Yo creo que eso es muy bueno. Obviamente eso lo estamos aguantando las empresas, por supuesto que sí. Pero si el esfuerzo no lo hacemos entre todos, nos salimos adelante. Entonces, yo creo que cada uno estamos haciendo lo que nos toca hacer, ¿sí? Esto no es fácil para nadie. Ahora el esfuerzo nos tocó a las empresas, nos tocó a las pymes, ¿sí? Las pymes somos el 80% de los que damos el trabajo en la Argentina, ¿sí? El otro 20% son grandes empresas. No son las que la gente está acostumbrada digamos, a quererlos mucho, por diferentes cosas, ¿no? Siempre estuvieron asociados con la política, como le decía Javier, los empresarios. Nosotros somos pyme, el 80% somos pyme, que damos trabajo a la gente, somos gente normal, que tenemos de 5 a 20, 30, 40, 50 empleados, y somos los que realmente movemos la micro. Y todos nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para acompañar la gestión de nuestro presidente Javier Milei, porque si no lo hacemos entre todos, esto no va a salir adelante. El individualismo no funciona, el individualismo no triunfa, y tenemos que entender que no podemos esperar a que el otro haga para yo hacer y que la cosa mejore. Entonces yo creo que esto lo estamos entendiendo todos porque Martín, llegamos a te un paro punto un cachito, crítico. te paro un cachito, pues me Sí, quedo pensando, me decís que en noviembre, octubre, noviembre, diciembre se va a empezar a sentir la recuperación económica, esa pata, la otra pata de la B, digamos, que se espera, que espera el gobierno. Y mientras tanto, con los que la están pasando mal, ¿qué se hace? ¿Te preocupa a vos la gente por que hoy no supuesto, llega a fin de mes, que son muchos? por supuesto, lo que se hace es lo que te dije recién, lo que estaba diciendo recién, entre todos tenemos que ayudar a que esto mejore. O sea, de la parte de las pymes, algunas pymes estamos quedando sin rentabilidad, e inclusive en algunos productos estamos quedando negativos. Pero entendemos que si no hacemos esto ahora, no salimos más adelante. Todos estamos apoyando a que esto salga adelante. Si este barco se hunde, nos hundimos todos. Esto es lo que no entienden el sindicalismo, que es lo que yo antes te dije. Yo metí esto del paro de ayer, porque representó una pérdida para Argentina de miles, miles y miles de millones. Y a estos tipos no les importa nada. Estos tipos son los que boicotean todo el tiempo
todo lo bueno que podemos hacer en este país para salir adelante. Entonces, como nosotros entendemos que hay gente que lo único que le importa es su bolsillo, ¿sí? Y nos perjudica a nosotros también, porque yo puedo estar bien económicamente, ¿hasta qué punto? Si la gente no tiene plata para comprarme un producto, ¿hasta cuándo voy a estar bien yo como empresario? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto me va a durar eso a mí? Poco me va a durar seguramente. Entonces, nosotros también tomamos conciencia y entendemos que tenemos que acompañar y por eso están bajando los precios. Vuelvo a repetir, tenemos que entender que hay un promedio de reducción de precio de alimentos de 30%, es mucho. Es mucho. Eso ha dejado a muchas pymes, obviamente, con la rentabilidad por el piso. Pero bueno, entendemos que esto es un proceso de cambio, que tenemos que acompañarlo, ¿sí? Si no nos hundimos todos, ¿sí? Y esto va a generar que esa gente que vos me mencionabas antes, que no le alcanza para comer, bueno, ahora le alcance un 30% más para comer. Me parece digamos, que este esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Pero vuelvo a repetir, si tenemos constantemente gente que mete palos en la rueda, ¿sí? La verdad que la situación se vuelve difícil. Gente, a ver, y te estoy hablando de gente que es importante justamente para perjudicar o beneficiar al país. Estamos hablando del sindicalismo, ¿sí? La CGT, estamos hablando de un gobernador en lo que es en la provincia como Axel Kicillof, que parece que la guerra fuera contra los vecinos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque todos los actos que hacen son todos actos que perjudican al bolsillo de los que menos tienen, lo que como estaba diciendo recién. ¿Sí? El aumento que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires afectó directamente al bolsillo de los que menos tienen. Entonces, la verdad que es muy difícil a veces tratar de salir adelante cuando vos tenés gente que tiene una injerencia importante en las decisiones que se toman en el país, que está todo el tiempo boicoteando por un motivo personal, por un beneficio personal, y nos perjudica a todos los argentinos. Martín, ya te metiste solo en la política, sigamos por ese camino. Hablemos un poco del presidente. ¿Es tu líder político, Javier El Milei? presidente, sí, por supuesto, sí, sí, Javier Milei, mi líder político, Eh, yo, sí, sí, ¿Por qué? ¿Por qué es tu líder político? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué cosas te llaman o te llamaron la atención cuando lo conociste a Javier Milei? Imagino que la primera vez que lo viste algo te debe haber llamado la atención y obviamente después porque fue también desarrollándose como dirigente. ¿sabés qué tiene Javier Milei? Sentido común. Tiene sentido común. Tiene coherencia en las cosas que dice. Es lo que, a ver, ¿qué fue lo que me pasó a mí, ¿no? Como argentino, que no era político, no tenía nada que ver con la política. Uno estaba en casa o se juntaba a comer un asado con la familia o se juntaba con los amigos a tomar algo y siempre estábamos puteando a la política. Porque, a ver, esto no es que, no sé, no es que los argentinos somos bobos, ¿viste? O sea, no nos damos cuenta cuáles son las chanchadas y los curros que hacen. No, todos sabíamos los curros que hacían. Y la verdad que estábamos todos indignados, estábamos cansados, porque todo ese choreo que estaban haciendo, todo ese choreo, a ver, te puedo decir un gran choreo que gracias a la ley base es algo que se va a terminar, el tema de las empresas públicas, que no eran públicas, no hay que confundir a la gente, las empresas públicas, supuestamente públicas, eran de los sindicatos, eran de los políticos que estaban en ese momento, donde nos dieron 18.000 millones de dólares de pérdida. A ver, intentamos una cosa, estábamos espantados porque Axel Kicillof nos hizo perder 16.000 millones de dólares que tenemos que pagar todavía con la gran vivada que se mandó con YPF, ¿no? Bueno, 18.000 millones de dólares perdíamos, por ejemplo, el año 2023 con las empresas públicas. Entonces, todo esto nosotros lo veíamos y no había nadie que hiciera nada. Nadie hablaba, en los medios no había nadie tampoco que se sentara a decir estas cosas. ¿Sí? Siempre eran todos cómplices. Todos cómplices, ¿por qué? Porque hay que entender que en la política todos están atados con todos tienen un curro, todos tienen un compromiso. Entonces nadie tenía, y perdóname hermano que voy a decir, los huevos bien puestos, para salir a decir lo que pensábamos todos los argentinos. Lo que empezó a promulgar Javier Milei es lo que todos los argentinos hablábamos en casa, cuando mirábamos la televisión, de la indignación que nosotros teníamos, de sentir que nos estaban metiendo la mano en el bolsillo, cuando vos tenés que pagar un sueldo y tenés que pagar un 65% más al gobierno, vos decís, ¿por qué, flaco? ¿Qué estás devolviendo de ese 65% a la sociedad? Si los jubilados se cagan de hambre, unos miserables $80 le pagaban a los jubilados. Parecen que no tienen padres estos tipos. Se cagaban en los jubilados, no tenían remedio, no tenían comida. Teníamos que ver a los jubilados llorando por la televisión porque tenían que comer como cuando eran pobres y eran chiquitos, una galletita y un mate por día. Una vergüenza lo que estaba haciendo esta gente. Y Javier Milei lo que salió a atacar fueron justamente esto.
salió a atacar este tipo de corrupción, salió a atacar esta indiferencia, salió a atacar a todos estos tipos que venían viviendo de nuestras costillas, todos parásitos, chupasangre, que venían viviendo de nosotros. Ninguno de ellos tuvo nunca una experiencia en lo privado, ninguno de ellos había trabajado y se había ganado su sustento en base a su trabajo o a su inteligencia. Siempre vivían a través de nosotros. Supuestamente eran conductores, eran políticos, senadores, diputados, gobernadores, presidentes, que supuestamente por su trabajo merecían ser hiper mega millonarios. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, te digo, ¿por qué es mi líder político Javier Milei? Porque Javier Milei está por todo este tipo de corrupción. Vos tenés tipos, por ejemplo, vuelvo a repetir porque me quedé indignado con el paro que hicieron ayer estos tipos metiendo el palo en la rueda de la Argentina, como siempre, el sindicalismo. Pablo Moyano, que tiene su casa en el Bajo Vicente López, que vale por lo menos aproximadamente 5 millones de dólares. Y ese tipo, que es hijo de un camionero, porque ni siquiera es que él fue camionero, el padre era camionero supuestamente, y vive en el Country Abril. ¿Sí? Mirá que yo quiero saber si los camioneros viven en todos los camioneros pueden vivir en el Country Abril. Pablo Moyano, volviendo a Pablo Moyano, un tipo que no laburó en su puta vida, perdón por la palabra, pero estas cosas me enojan, discúlpame. La verdad que, ¿cómo es que ese tipo puede tener el ritmo de vida que tiene y no estar en cana? ¿Sabes por qué te digo? Porque a ese tipo se le hace una auditoría, la FIP lo investiga, ese tipo no tiene cómo demostrar los ingresos que gasta, no tiene forma. Mira, yo me acuerdo que un tipo en la historia que se llamaba Al Capone, que alguna vez lo ha nombrado Javier Milei. Al Capone, ¿sabes cómo cayó Al Capone? Lo sabemos todos. Era un tipo que mataba policías, mataba jueces, era dueño de la ciudad, nadie lo podía frenar. ¿Cómo lo frenaron? Por evasión de impuestos y lavado de dinero. ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Con lo que podemos sacar a toda esta gente, toda esta basura que hoy venía viviendo de la sangre de los argentinos. Yo te puedo asegurar, Manu, que si le hace cualquier auditoría impositiva a cualquiera de estos dos tipos, y va a ser un escándalo. Un escándalo. Y esto es posible, todo esto que yo te estoy Martín, te diciendo. entiendo, te entiendo el argumento, pero te pregunté por Milei. ¿Cuándo lo Por eso conociste a Milei? te estoy terminando de redondear esto. Esto es posible, ¿sabes por qué? Y que yo estoy diciéndote Sí. todo esto también ante cámara, porque está Javier Milei, que nos devolvió la libertad, nos devolvió la democracia. Yo, cuando estábamos en el gobierno de los kirchneristas, yo a mi mujer le prohibía que participara en las redes poniendo comentarios. Yo no me animaba a hablar en ningún lado, porque automáticamente me caían inspecciones de AFIP y de bramatología y de todo lo que te puedas imaginar. Vivíamos en una pseudodemocracia o en una dictadura civil. ¿Sí? Javier Milei nos devolvió la libertad. Hoy me siento libre otra vez en mi país. Le agradezco a Javier Milei que me haya devuelto la libertad. ¿Y no te preocupa que los que piensan distinto del gobierno no se sientan libres cuando se expresan en las redes? Hoy quizás no te percibe la FIP como vos estás diciendo, pero está lleno de trolls, de haters, gente muy agresiva en las redes, opinando en contra del que se expresa frente al gobierno de Javier Milei. ¿Eso te preocupa? Mira, te voy a decir una cosa en eso, y no me voy a poner del lado, por ponerme de mi lado, digamos, de la misma gente que piensa igual que yo, o que yo pienso igual que ellos. Hay una diferencia con eso, te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que es toda gente indignada y enojada, como yo te acabo de decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hartos de todos estos chorros. O sea, a ver, vos no podés defender a un chorro y pretender que te hablen bien. Cuando vos defendés un chorro, no te van a hablar bien. Entonces, si vos en las redes salís a defender a un tipo que todo el país sabemos que es un chorro, y el tipo no tiene cómo defenderse de que no es un chorro, de Pero no que digo no eso, hizo digo corrupción, ¿no? cuando cuestionan al gobierno nacional, por ejemplo. Hoy cualquiera que se meta en las redes a cuestionar al gobierno nacional recibe un montón de ataques y ataques muy violentos en muchos momentos. bueno, es que, ¿Eso, pero eso no porque, te genera pero preocupación? no, sí, a ver, no es que no me genere preocupación, se entiende porque hay un clima social muy alborotado. A ver, vos acá, antes me estabas diciendo, Manu, estamos en un momento en que la gente no le alcanza para comer. ¿Sí? A ver, tenemos que entender que tenemos 45% de pobreza y 20% de indigencia. Estamos con 65% de argentinos pobres. Y esto no es del gobierno de Javier Milei, ¿eh? Estos índices son del gobierno de Albert Títere, Cristina la Condenada y Massa. ¿Eh? A ver, estamos hablando del 65% de argentinos pobres que dejó esta gente. ¿Cómo no va a estar el ambiente caldeado? Por supuesto que está caldeado. Pero cuando vos de repente se meten militantes pagos, ¿sí? Porque ellos quieren decir que los que salimos a defender la libertad, los que salimos a defender este gobierno que nos devolvió la libertad y nos devolvió la posibilidad de pensar que Argentina va a tener un futuro, ¿sí? Ellos dicen que nosotros somos pagos.
Yo te puedo decir una cosa, hasta ahora lo único que hice en la política fue poner plata. Yo jamás recibí un peso, ni me interesa tampoco. No me interesa, yo no vengo a la política a ganar plata. Y todos los que militamos, Javier Milei, no nos interesa ganar plata. ¿Sí? Entonces, la diferencia, que muchos de esos que se quejan hoy son tipos pagos. Ellos sí son pagos, con planes, ¿sí? Con empleos donde no van a trabajar o donde no iban, porque ese curro se le terminó ahora, por eso también están tan enojados. ¿Sí? Vos sabés, Manu, la cantidad de empleados públicos que estaban supuestamente trabajando que no iban un solo día. Y cuando empezamos a revolver el avispero, fueron todos corriendo a querer poner el dedo para entrar al trabajo. Pero resulta que no se presentaban hace un año al trabajo. Entonces, a ver, obviamente que la gente que sabe todo esto y de repente ve que hay gente que está defendiendo eso que hoy se está desarmando, se enoja. Y obviamente, bueno, tal vez algunos se pasan, cada uno tiene su modo, ¿no? Entendamos que estamos viviendo en libertad. A ver, lo que no le va a pasar a esta gente es que del gobierno no lo van a ir a perseguir, te puedo asegurar. Hay una diferencia muy grande. O sea, la libertad de expresión es para todos, ¿sí? Uno se puede expresar bien, se puede expresar mal, ¿sí? Pero hoy lo que no te va a pasar es que el gobierno te va a salir a perseguir, que eso sí te pasaba en el gobierno anterior. Martín, me quedé pensando con una pregunta que quedó ahí en el medio, digamos. ¿Cuándo lo conociste a Sí. Milei? ¿Cómo fue ese primer contacto y qué sensación te generó? Mirá, vos me estás hablando personalmente, ¿no? No por redes o por Personalmente, sí. televisión. Sí, sí, Personalmente, digo la yo primera vez que lo viste personalmente. la primera vez que yo lo vi personalmente a Javier Milei fue cuando me vino a visitar a Pilar, cuando yo empecé a coordinar la mesa política de Pilar. Y la verdad me pareció un tipo súper cálido, sencillo, amable, cómico. Nos íbamos riendo, charlando con la gente. Karina Milei lo mismo. Karina Milei, la verdad, una persona que yo la primera vez que la vi, nos saludamos con un abrazo, charlamos. Bueno, de repente también nos reímos. O sea, la verdad que no, me parecen personas de a pie, ¿sí? Que era lo que estábamos buscando que llegue a la política. Bien, y te hago la última, y te agradezco obviamente porque nos diste un montón de tiempo. Y si tuvieras que buscar alguna contra Javier Milei político, Javier Milei persona, algo que no te guste, algo que vos crees que estratégicamente, por lo menos en su forma de posicionarse públicamente, debiera cambiar, eh, ¿tenés algo para criticar de Javier Milei en el buen sentido, digo? Sí, sí. No, mira, creo que no le puedo criticar nada porque es una persona que en 3 años llegó a ser presidente de la República Argentina y hoy es respetado en todo el mundo. ¿Sí? Es sinónimo de respeto a Javier Milei internacionalmente y en 3 años acá en Argentina los argentinos lo elegimos como nuestro presidente. Así que creo que obviamente puede tener un error como podemos tener cualquiera, puede equivocarse como si equivocamos cualquiera, pero la verdad que tiene unas virtudes impresionantes y creo que lo ha demostrado en muy poco tiempo. Bueno, gracias Martín Maganás, empresario PYME y ex candidato a intendente de Pilar por la Libertad Avanza. Gracias, Martín. A vos, Manu, te agradezco mucho y saludos a todos y esperemos que eh, todos hagan el esfuerzo que tenemos que hacer y quédense tranquilos que la Argentina está en buenas manos y vamos a salir adelante. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.